señor secretario y de Alfonso Guajardo a esta comparecencia en el marco de la glosa del quinto informe de gobierno. A un inicio de la propia administración del presidente Peña Nieto, hablaba de un compromiso, recuerdo, de campaña, que hablaba de un crecimiento entre el 4 y el 6%, siempre y cuando se impulsaran las reformas estructurales. Desgraciadamente, después de 5 años, hemos visto que aun cuando a México se le coloca mundialmente como la 15ª economía más importante del orbe, desgraciadamente este contrasta con la ubicación que tiene en su índice de competitividad global. Es decir, que de ser la economía número 15 a nivel mundial, este avance que se significa, nos ubicamos en un nivel de competitividad global del número 51. Estamos a la mitad del camino de las 137 economías evaluadas. Desgraciadamente, pues no podemos presumir que somos de las 15 economías más significativas cuando estamos por debajo de países como Mauricio, como Malta, o que estamos nivelados como países como Vietnam, Filipinas o el mismo Ruanda. Esto se confirma también por el INCO, en donde el panorama también es adverso para nuestro país. Su índice de competitividad que este organismo genera, en el 2015 sitúa a nuestro país en el lugar 36 de 43 países analizados. Otro elemento, y ya lo dijo también el diputado Llerenas, es el tema de la corrupción. Desgraciadamente, cuando hablamos de corrupción, también nuestro país es visto en el ámbito internacional como un país, desgraciadamente hay que decirlo, como un país corrupto y poco fiable. Tan solo desde el 2014 al 2017, secretario, descendimos 21 lugares en el indicador de las instituciones. Somos el lugar 123 de 137. Y esta pues es una clara muestra que no se puede ocultar el franco deterioro en el que nos encontramos. En ese sentido, señor secretario, la pregunta que se plantea es ¿cuál es la razón que provoca que México esté tan rezagado en competitividad internacional, contrastando pues que se considera que la economía es una de las 15 más grandes del mundo? El segundo planteamiento tiene que ver con las pymes, ¿verdad? La generadora de 8 de cada 10 empleos. Vemos que desgraciadamente no hay una justificación. Quisiera que nos pudiera apoyar. ¿Cuál es la justificación para no incrementar el gasto público para el fondo que impulsa a las pymes en el país? Y el planteamiento último de la inversión que se realiza del fondo para nuestras pymes, ¿cuántas de estas tienen un tiempo de vida para poder permanecer en la economía nacional? En primer lugar, le compartiría yo que efectivamente hay economías muy grandes en el mundo que no necesariamente reflejan en su tamaño la eficiencia en los niveles de competitividad. México afortunadamente ha ido mejorando esa escala. Si usted recuerda, en el 2016 logramos el lugar 51. Es el mejor lugar en la escala de competitividad desde que se empieza a aplicar el índice en el Foro Económico Mundial en el 2006. De hecho, yo le recordaría, diputado, que en el 2010, justamente en el 2010, estuvimos en el peor lugar, en el lugar 66. Y del lugar 66 hemos recuperado 15 lugares al 2017. Entonces, efectivamente, nunca es suficiente, hay mucho por lograr, hay algunos vectores que se han deteriorado, otros que han mejorado de manera importante, por ejemplo, los de competencia económica, gracias a las reformas que permitió esta casa. Pero también reconocer que hay retos importantes. Un factor dentro de los indicadores del Foro Económico es el del costo del crimen y la violencia de negocios.
Cuando arrancamos esta administración, el 2012, lo recibimos en ese vector en el 135. No ha sido fácil remontarlo, lo hemos remontado al 131. Claramente falta mucho por remontar, pero es un trabajo que tenemos que seguir haciendo conjuntamente. Ahora, en términos del esquema y de su pregunta del programa PYME, si consideramos el total de lo que hemos logrado hasta ahora gracias a lo que ustedes aprueban justamente en el presupuesto de la Federación, el Fondo PYME de hoy, aprobado hasta el año 2017, prácticamente alcanzó el mismo nivel que el Fondo PYME que habíamos logrado, y a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Economía en esa época, en el periodo anterior del 7 al 12. Sin duda es fundamental seguir haciendo ese esfuerzo. Las estadísticas claras de las pymes nos dicen que aquellas empresas entre 1 y 2 trabajadores tienen una tasa muy elevada de perecer en el primer año de actividades. Conforme el tamaño de la empresa aumenta y la direccionalidad de la ejecución de estas empresas y del apoyo mejoran, claramente reduce esa etapa de rotación. No es un factor particular de México, es un factor internacional, que claramente tuvimos aquí el apoyo del Banco Mundial en un análisis que hace. Lo que se tiene que hacer es, el apoyo se tiene que dirigir a aquellas empresas que tienen la capacidad de ir transformándose en su tamaño de acuerdo a su incorporación en esquemas permanentes productivos. Empresas que hemos logrado hacer en las cadenas de participación con los grandes tractoras nacionales como las acereras, donde se detectan talleres que se pueden potencializar. El diversificar extremadamente estos fondos no es una estrategia saludable porque puede llegar simplemente a darle oxígeno adicional a una empresa que por su definición y objetivo no necesariamente va a permanecer en el mercado. Gracias.